Mi Dios, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por llenarnos de tus propósitos. Gracias, Señor, por apercibirnos, por enseñarnos, Padre, a través de tu palabra, lo que tú deseas para cada uno de nosotros, mi Dios. En ese amor verdadero, en ese amor genuino, en ese amor, Padre, tuyo, que compartes con nosotros tu voluntad perfecta, para que ninguno de nosotros nos extraviemos, para que ninguno de nosotros estemos viviendo de una forma equivocada, Padre, sino que simple y sencillamente nos conduzcamos con seguridad, certeza, mi Dios, de que el camino que estamos transitando es el camino tuyo, Padre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu voluntad perfecta hecha realidad en nosotros. Gracias por ese favor inmerecido que recibimos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Gracias, mi Señor. Muy buenas tardes, iglesia. Bienvenidos a esta su casa, casa de oración, Shula Vista, en donde lo único que hacemos es predicar el mensaje de la palabra de Dios. Una vez más, bienvenidos a todos ustedes, congregantes, que hemos comprendido que nuestra prioridad está en Cristo y que una de nuestras prioridades es precisamente congregarnos, ya sea ahí físicamente, ya sea en nuestras casas, que siempre estemos con ese corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, porque es el alimento espiritual que nos fortalece, que nos restaura, que nos sana, que nos limpia y que nos lleva de la mano hacia el Padre Celestial. Damos gracias a Dios. Qué bueno que está usted ahí conectado, qué bueno que está al pendiente de cada una de las transmisiones los sábados en punto de las 6 de la tarde. Bienvenidos. Vamos a iniciar pues con la predicación del mensaje del Evangelio. Acuérdense, estamos los sábados llevando una serie que le titulamos Personajes Bíblicos. Hemos ya conocido varios de estos personajes, de estas personas que se nos adelantaron en la historia y que de cada uno de ellos recibimos grande bendición. De cada uno de ellos Dios nos apercibe también para repetir lo que es correcto y desechar lo que no conviene en nuestras vidas. Hoy, en esta tarde, ya vamos a predicar acerca de la vida de un personaje muy conocido de todos nosotros. Ese personaje es Noé. Noé. El nombre de Noé, este personaje, lleva un significado de reposo, descanso. Este personaje, Noé, vivió del 2705 al 1755 antes de Cristo. De acuerdo con la historia, de acuerdo con los teólogos, vivió aproximadamente 950 años y nos da una enseñanza Dios a través de este personaje que debemos considerar usted y yo en nuestro diario vivir. Acompáñeme, por favor. Vamos a tomar como referencia dos versículos bíblicos. Vamos a tomar Hebreos capítulo 11, versículos 1, 2 y 7 y segunda de Pedro 2, 5. Una vez más le digo, Hebreos 11, 2, 1 y 2 y 7, y también, bueno, le voy a decir completo por si usted no es muy diestro, en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1, 2, y también el versículo 7 de ese primer capítulo, del capítulo 11, y también segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Leamos pues Hebreos. Es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero fíjese bien lo que viene a continuación. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y precisamente uno de esos antiguos que viene en esta lista de los personajes de fe, uno de los antiguos fue precisamente Noé. En el versículo 7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido, una palabra clave, iglesia, advertido, sí, lo que nosotros llamamos que Dios siempre nos apercibe de todas las cosas. En este caso, Noé, cuando fue apercibido, cuando fue advertido por Dios,
acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esto es, cuando la palabra de Dios dice que cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, ¿qué es lo que no se había observado en esos tiempos? Precisamente un diluvio como el que después, aproximadamente cerca de 120 años después que recibió esta instrucción, vino un diluvio del cual la gente no conocía absolutamente nada sobre llover tan fuerte. Precisamente diluvio significa aguas torrenciales, copiosas, que inundan todo, ¿sí? Todo en este caso, pues fue prácticamente el mundo entero. En cada uno de los personajes, iglesia, de los cuales hemos venido compartiendo, como le dije, cada sábado, salvo algunas excepciones como Jezabel y Goliat, en cada uno de ellos, salvo estas excepciones, operó la fe verdadera y genuina de Dios. Hoy compartiremos de este personaje tan conocido, un sinnúmero de películas quizás usted y yo hemos visto durante nuestra vida, que se han protagonizado en donde indefectiblemente se relaciona a Noé con el diluvio, en donde vemos la terminación de una generación de acuerdo a Génesis capítulo 6. ¿Por qué? De acuerdo a esta escritura dice que la humanidad se había extraviado totalmente, cometiendo no solo en pensamientos, sino en hechos continuamente maldades. Así lo dice Génesis 6:5, dice, todo designio, o sea, todo propósito, toda intención de los pensamientos del corazón de ellos, es hablando Dios a Noé, revelándose Dios a Noé, es lo que le dice, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De tal forma que Dios, ese momento, o desde ese momento, nos enseña, escuche bien lo que le voy a decir, iglesia, nos enseña que a veces es necesario volver a comenzar. Esa es una realidad. Iniciamos algo, comenzamos algo, no sale, no funciona, no obtenemos lo que esperábamos y tenemos que volver a comenzar. En el caso de nuestra vida, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo estableció, es que usted y yo es necesario que nazcamos de nuevo. Ese es lo que nos enseña a través de esta escritura el Señor, como el propósito, el designio de los pensamientos del corazón de ellos, del ser humano, completamente de todos, era de continuo solamente el mal. Dios decidió erradicarla, Dios decidió terminar con esta para volver a comenzar, y eso nos enseña la escritura. Usted y yo en nuestra vida nacimos en pecado, nacimos fuera de la voluntad de Dios, en todo designio de maldad, ¿sí? Y entonces es necesario volver a comenzar. Dios desea lo mejor para su creación. Dios, en esa prueba objetiva de que desea lo mejor para usted y para mí, nos da sus estatutos, nos revela sus decretos, nos otorga sus instrucciones. ¿Para qué? Para que usted y yo nos conduzcamos de una forma respetuosa para con toda la demás creación, para con Dios mismo y para con nosotros mismos. Sin embargo, una y otra vez el hombre cae. Una y otra vez el hombre se levanta. Una y otra vez el hombre cae y se levanta. Y decimos, qué bien que se levante, pero que aprenda y vuelva a comenzar en una condición diferente. Sin embargo, iglesia, la mayoría de este mundo, porque también lo que nos enseña el diluvio, la historia de Noé, que la mayoría, prácticamente todos, menos 8 personas, eran los que estaban de continuamente haciendo mal. Y eso es lo que quiero comentar también en esta tarde, que la gente, las personas, el mundo, la mayoría pues,
ha decidido voluntariamente permanecer caído. Esa es la realidad. Pero, escuchemos bien, siempre está la oportunidad que Dios nos da para volver a comenzar. Siempre la oportunidad de Dios estará ahí vigente para que usted y yo, como ya lo percibimos, como ya lo experimentamos, nos dio la oportunidad de volver a iniciar. Y una prueba objetiva de ello podemos ver, por ejemplo, podemos ver y tomar como una prueba objetiva de ello estos dos versículos. Escuche bien lo que dice. Solamente como una prueba de que Dios vuelve otra vez a iniciar, vuelve a comenzar, quita de ti todo eso y vuelve a comenzar en una nueva vida, con una nueva naturaleza, ahora bajo la cobertura del Padre Celestial. En Génesis 1:28 dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructificar y multiplicaos, llenad la tierra. ¿A quién le dijo esto? Al hombre en el huerto del Edén. Y cuando decidió terminar con todo y vino el diluvio, entonces en el capítulo 9, otra vez vuelve a repetir lo mismo. Escuche bien, 9:1, capítulo 9:1 de Génesis. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Una vez más, vuelvan a llenar, vuelvan a poblar la tierra porque hay que comenzar de nuevo. Y Dios dijo también en un pacto con Noé, no habrá más diluvio de aguas para destruir de nueva cuenta la tierra. Escuche bien, pero no tergiversemos esto, porque dice, no habrá diluvio otra vez. Pero notemos que hace énfasis con agua, ya que todos sabemos que al regreso de nuestro Señor Jesucristo, el mundo una vez más será juzgado, pero no por agua. Y hablando de agua, déjenme tomar un poquito de agua. En nuestros tiempos, iglesia, mucha gente, y eso es muy importante que lo meditemos, en nuestros tiempos, mucha gente que conoce esta historia, la historia de Noé, como otras más, pero hoy estamos enfocados en la historia de Noé. Posiblemente esos que conocen la historia del diluvio de Noé, cómo hizo o cómo obedeció a Dios, posiblemente la gente argumenta, ay, ¿por qué no decidieron subirse al arca? Por eso se murieron, porque no hicieron caso a aquella noticia de Noé que estaba proclamando, porque acuérdense que a Noé se le llama el pregonero de justicia, ahorita lo vamos a leer. Entonces dice la gente, no se subieron al arca, no obedecieron. ¿Qué pasó con esa gente? Otros pudieran argumentar al ver estas películas, solamente son historias ficticias, solamente son cuentos, leyendas. Otros más señalarían a Noé actualmente, y en aquel tiempo también, era un hombre desquiciado, un hombre que estaba fuera de sí, un hombre que no sabía lo que estaba haciendo y que se puso a hacer como una persona sin razonamiento un arca. ¿Para qué quieres un arca si ni siquiera había llovido? Entonces hoy en este tiempo igual, iglesia, lo mismo exactamente, repito, exactamente lo mismo en las personas de hoy, ya no acerca del arca, ¿sí? Porque muchos dicen, insisto otra vez, muchos dicen, son solamente historias, Noé estaba un poquito desvariado, o esa historia no es para mí, o ¿por qué no se subieron al arca? Eso es lo que dice la gente acerca de la historia de Noé. Pero hoy, iglesia, exactamente lo mismo, las personas de hoy dicen lo mismo igual acerca del regreso de Cristo, ni más ni menos. Están locos, no puede ser posible, son historias del siglo pasado, son historias ficticias, etcétera, etcétera. Es exactamente lo mismo, la misma actitud de la gente que no quiere nada con el Señor. Segunda de Pedro 2:5, ahora sí, ese pregonero de justicia, dice, segunda de Pedro 2:5, y si no perdonó Dios, está hablando de Dios, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, su esposa
sus 3 hijos con sus cónyuges, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y una vez más regresará y va a cada quien darle su galardón, para bien o para mal. Según de Pedro 2:14, ¿por qué? Dice, ¿qué es lo que Dios no acepta? Dios quiere, desea con todo su corazón que la gente se aparte de ello. Sigue diciendo en 2 de Pedro 2:14, porque tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero Noé era pregonero de justicia. Él obedeció la palabra de Dios. Y no olvidemos nunca, iglesia, que Dios siempre en su justicia apercibe, como advirtió a Noé. Y en este tiempo nos apercibe, nos advierte acerca de los tiempos venideros. Nos avisa, pues, y eso lo hace hoy en nuestros tiempos por medio de su iglesia. Iglesia la cual debe de predicar la palabra. La iglesia no debe de predicar historias para que la gente se ría. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia es pregonera de justicia, así como lo hizo Noé en su tiempo. Esa es la realidad. La iglesia debe predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe de predicar la advertencia de Dios. La iglesia debe de predicar precisamente de apercibir al mundo de las cosas que están, no sabemos cuándo, pero que van a acontecer de un momento a otro. Así como a aquellos les pasaron 10 años y 20 años y 30 años y Noé seguía construyendo lo que Dios le mandó construir. La iglesia hoy en este tiempo pasaron 10 años, 20 años, 100 años, 200 años, 1000 años, 2000 años, cuando dijo Jesucristo que volverá por su iglesia. Y la iglesia sigue haciendo su trabajo y debe seguir haciendo su trabajo. Esto es, Noé lo hizo en su tiempo. Los profetas lo hicieron en su tiempo. Los apóstoles lo hicieron en su tiempo, pregonar la justicia de Dios. La iglesia en nuestro tiempo debe de hacerlo también. Noé fue un buen pregonero de justicia. ¿Qué es ser un buen pregonero de justicia? Predicó la justicia, predicó la rectitud, enseñó el buen camino. Eso es lo que significa pregonero de justicia. Mire, hoy en nuestro tiempo, la Escritura dice, escuche bien, Mateo 24:37. Hoy en nuestro tiempo la Escritura dice, y es Jesucristo hablando. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, algunos estaban casándose, otros dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron, no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, aunque definitivamente el sentido es no quisieron comprender. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo esto que conocemos acerca de Noé, acerca del diluvio, es conocido por todo el mundo. Si usted y yo vamos, por ejemplo, a Wikipedia, que es un diccionario que está al alcance de todos, es el primer diccionario que todo el mundo tiene alcance, dice lo siguiente acerca de Noé. Fue Noé, de acuerdo a la Biblia y el Tanaj, que es el Tanaj, los libros sagrados canónicos del judaísmo, la ley, los profetas, los escritos. Fíjese, fue de acuerdo con la Biblia, Noé, junto con su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus nueras, uno de los 8 sobrevivientes del gran diluvio, desatado por Dios para destruir a todos los seres vivientes por sus pecados. Dios le dio instrucciones para construir un arca grande hecha de madera resinosa, esto es de madera de gofer, que sirvió para albergarlo a él y a su familia, así como a todas las especies de animales durante el diluvio. Esto lo conoce Wikipedia y viene más información.
Y si está en Wikipedia, iglesia, es que todo el mundo lo conoce. De Noé, fíjese, se menciona en el Nuevo Testamento en las citas que ya he leído, en Hebreos 11:7, segunda de Pedro 2:5, el mismo Señor Jesucristo mencionó de Noé en Mateo 24:37. Sin embargo, en la historia del mundo, en donde participó Noé y quedó escrito en la palabra de Dios, lo vamos a encontrar en el libro de Génesis del capítulo 6 al capítulo 10. Ahí vamos a encontrar todo lo relacionado a la historia de Noé. Génesis capítulo 6 al 10. Voy a leer Génesis 6:8. Fíjese lo que dice Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia delante de Dios. En este mundo, iglesia, la maldad de los hombres y mujeres va en aumento. Y en aquel tiempo no era diferente. Dice Dios que siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. En este capítulo, en el capítulo 6, se comenta el famoso diluvio. ¿Qué es el diluvio? Una lluvia constante, una lluvia copiante que produce inundaciones. En este caso fue la mayor y peor inundación en la tierra que acabó con todo ser humano y con todo animal. En el capítulo 7 vamos a encontrar que Noé entra en el arca junto con todos los animales necesarios para dar seguimiento a la cadena alimenticia. Es bien importante porque Dios escogió precisamente eso. Y asimismo su familia entró en el arca. Vemos en este capítulo también la destrucción, pues, por medio del diluvio de toda la tierra, el capítulo 7 de Génesis. En el capítulo 8 nos menciona que ya se retiran las aguas y Dios hace un pacto con Noé. Es cuando dice que ya no va a destruir más la tierra con agua, es bien importante señalarlo. En el capítulo 9 es cuando, en el versículo 1 del capítulo 9 es cuando le dice una vez más, van a comenzar de nuevo. Una vez más les dice fructificar y multiplicaos y llenar la tierra. En el capítulo 10 presenta, como lo deseemos ver usted, si es de la ascendencia o descendencia de Noé. Vemos a Sem, Cam, Jafet, Sem, por ejemplo, dice que Sem, Noé, Lamec, Matusalec, Enoc, Jared, Mahalalel, Cainán, Enos, Set y Adán. De Adán, ¿verdad?, viene la descendencia. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé y Sem. ¿Y estos son qué? Genealogía misma del Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Ahí viene en la historia precisamente todo el antecedente también de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, si esto lo encontramos en Wikipedia, o sea, todo el mundo lo sabe. ¿Cuántos de nosotros hemos visto algún documental, alguna película, o lo hemos leído directamente en la palabra acerca de Noé, pregonero de justicia? Vamos a leer directamente de la palabra de Dios en Génesis 6:5, dice lo siguiente. Y vio Jehová, Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Ahora, esta palabra arrepintió no tiene la connotación que usted y yo podemos decir y aplicar en donde y me equivoqué. No, en ese sentido no es. Esta palabra en este pasaje bíblico, en este versículo bíblico, tiene la connotación de, vea lo que voy a hacer, es como decir, y así, es como cuando tú dices, te indigna algo, ¿no? Te sientes, te compadeces de algo, de alguna persona que sabes que está haciendo mal y sigue haciendo las cosas mal. Entonces, eso es como lamentarse. Esta palabra, si yo lo quiero leer así, y el Señor hizo esto, respiró hondo y se compadeció, se lamentó de las actitudes que estaban haciendo los seres humanos, y entonces es lo que dijo. Y le dolió en su corazón. La traducción lenguaje actual, precisamente de Génesis 6:5, véalo ahí en su Biblia, dice lo siguiente: en este mundo, la maldad de hombres y mujeres iba en aumento. Traducción lenguaje actual.
Siempre estaban pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Cuando Dios vio tanta maldad en ellos, se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Y entonces el versículo 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento una vez más, me duele en mi corazón haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y por esa gracia que halló Noé ante los ojos de Jehová, como dice Hebreos 11:7, y por esa fe condenó al mundo. ¿Qué significa, iglesia? Por esa fe condenó al mundo. Bueno, le voy a explicar el sentido correcto de esto. Y por esa fe condenó al mundo. Esto es, por ejemplo, en el salón de clases, un maestro encarga un trabajo. Y de repente todos se ponen de acuerdo en decir, no, maestro, usted no encargó el trabajo. No, maestro, usted no nos dijo nada. Y de repente el jefe de grupo o alguien por ahí, sí, profe, yo sí traje el trabajo. ¿Qué pasó? Entonces él dio cuenta de que los demás estaban incorrectos. Precisamente la obediencia de Noé, precisamente el respeto a Dios de Noé, precisamente la actitud correcta de Noé fue la que condenó al mundo. ¿Por qué? Porque sí se podía obedecer a Dios, sin embargo la gente no quiso voluntariamente obedecer a Dios. La desobediencia es voluntaria, la desobediencia no es por default, no, la desobediencia es voluntaria, es una decisión que el ser humano toma. En Génesis 6:9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé, no así el resto del mundo, pero su familia también. Y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, ascendiente de Jesús, a Cam y a Jafet, y se corrompió la tierra delante de ellos, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia, igual que hoy. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, igual que hoy, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, igual que hoy. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, esto es, espacios en el arca, y la calafatearás, esto es, la sellarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. Y entonces le empieza a dar Dios las instrucciones de cómo hacer el arca. Y le dice, de 300 codos harás la longitud del arca. 300 codos son aproximadamente 150 metros. Un codo es del palmo al codo, son aproximadamente 50 centímetros. Y 300 codos son 150 metros aproximadamente. La longitud del arca, de 50 codos su anchura, 25 metros de ancho, y de 30 codos su altura, 15 metros de alto aproximadamente. Y luego dice, una ventana harás al arca y acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, 50 centímetros, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás un piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahora, qué importante nosotros meditar en todo esto, lo que Dios le dijo a Noé. Escuche bien, Noé obedeció tal y como Dios le dio la instrucción para construir el arca. Y esa obediencia, iglesia, lo llevó a salvaguardar su vida. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Todo lo que usted y yo hagamos, como individuos, como matrimonios, como familias, como iglesia, tiene que ser como Dios lo estableció. Porque si no lo estamos haciendo como Dios lo estableció, entonces no estamos en el arca de Dios. Estamos en otra cosa, en otro tipo de arca,
Quizás estamos en una chalupa o en una embarcación ahí que se va a hundir. Tiene que ser todo como Dios lo estableció. Versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. ¿Para qué? Para que se reproduzcan. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. ¿Cómo lo hizo? Como Dios lo estableció. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso es algo que debemos atesorar en nuestro corazón, iglesia. Las cosas son como Dios las ha establecido. No podemos nosotros armar nuestra propia arca porque se va a hundir. Tiene que ser aquella que Dios ha demandado, aquella que Dios ha girado las instrucciones tal como Él las hace, precisas, directas, concisas, y que usted y yo, el modo de vida que debemos llevar, lo encontramos claramente en su escritura. Iglesia, meditemos en esto. La historia se repite una y otra vez. Y el hombre, quiero reiterar esto, y el hombre, la historia se vuelve a repetir una y otra vez, y el hombre, aún con pleno conocimiento, vuelve a cometer el mismo error que cometieron aquellos que se quedaron fuera del arca. ¿Cuál es el error? Ignorar. ¿Cuál es el error? El error no creer. ¿Cuál es el error? Voluntariamente desobedecer. Y una vez más podemos comprobar lo siguiente. Otra vez, aunque en Wikipedia viene toda esta información, por si no quieren leer la Biblia, ¿no? Aún en Wikipedia y en muchas historias, en muchas películas, viene la historia de Noé y del diluvio. Aún con eso, la gente decide permanecer en desobediencia. No, solamente hay una respuesta a esto. Escuche bien, solamente hay una respuesta a esto. El pecado cauteriza, vela hasta el sentido común. Esa es la realidad. El pecado vela el entendimiento, ciega la vista de las personas, hasta el sentido común ciega el pecado. Escuche bien. Déjeme le digo lo siguiente. Mire, la historia de Dios plasmada en su palabra. Noé, el arca, salvación. En el desierto, una vez más, el arca, entre comillas, el tabernáculo. En el tiempo de los reyes, una vez más, el arca, el templo, entre comillas. En el tiempo del siglo primero, el mismo Señor Jesucristo viene a dar el mensaje de viva voz, y aún así el pecado cauterizando, deteniendo, velando, cegando, para que no observen ni vean, para que oigan, pero no escuchen ni comprendan. En nuestros tiempos, iglesia, en nuestros tiempos, en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, Cristo es el arca de nuestra salvación. Cristo es el arca que Dios estableció para que usted y yo podamos entrar en Él y Él en nosotros y cenar con Él y vivir con Él y Él con nosotros. Y escuche bien lo que le voy a decir, y todo el mundo puede entrar. Todo el mundo puede estar y cenar con Él. Si deseamos verlo así, en el arca que construyó Noé no podían caber todos. En el tabernáculo de igual manera no caben todos. En el templo hecho por manos humanas no caben todos. Pero en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestra arca, no hay límites. En Cristo Jesús, la gente puede entrar en Él y no hay limitaciones, no hay espacios limitados. Todo el mundo puede entrar a esa arca que es el Señor Jesucristo. La gente no puede ignorar de Cristo. La gente sabe quién es Jesucristo.
Cuando ponemos la fecha de hoy, que hoy es 12 de diciembre del 2020, 12 de diciembre del 2020 es después de Cristo. La gente no puede ignorar de Cristo, pero sí puede desobedecer voluntariamente. Esto es, sí puede ignorar voluntariamente de Cristo. Concluimos, iglesia. Concluimos. Noé, un personaje que tuvo las siguientes características que marcaron la diferencia entre sucumbir o permanecer en plenitud de vida. Noé, repito, tuvo características que marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Número 1, halló gracia delante de Dios. ¿Por qué halló gracia delante de Dios, iglesia? Porque obedeció a Dios, porque no se contaminó con la maldad, porque no practicaba la maldad, porque él, su esposa, sus hijos, esto es, él, su matrimonio, su familia, eran ejemplo a seguir. Sin embargo, la gente los ignoró. Número 1. Número 2. Noé escuchó la voz de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. Número 3. Escuchó la voz de Dios y obedeció a su voz. Esto es, obedeció al mandato directo que Dios le dio. Número 4. Noé fue pregonero de justicia. Esto es, predicador de las buenas noticias. Esto es, predicador de las buenas costumbres. Esto es, predicador del respeto mutuo, del respeto a Dios, del respeto a nuestras personas, a nuestra propia persona. Y número 5, iglesia. Noé entró en el arca junto con su esposa y su familia. Hermanos, iglesia, la gracia de Dios es para todos. Hemos comprendido, hemos recibido de ese regalo preciado y precioso de Dios, que es de alto precio, grande precio, grandísimo precio, pero gratuito para nosotros, que es la salvación de nuestras vidas, que es la salvación de nuestras almas. Jesucristo es nuestra arca. Jesucristo es la oportunidad para que todo el mundo sea salvo por Él. Y acuérdese, el pacto de Dios con Noé, esto es, con el ser humano, es que ya no va a destruir el mundo con agua. Pero hoy, de acuerdo a la Escritura, será destruido por fuego. Esa es la realidad. Mateo 24:37. Termino leyendo Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Noé, iglesia, pregonero de justicia por mandato de Dios. Noé, iglesia, constructor del arca al modo de Dios. Iglesia, Jesucristo ya dio el mandato. Jesucristo ya abrió las puertas. Jesucristo está con los brazos abiertos para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, ¿estamos dentro del arca, la cual es Jesucristo? Gloria a Dios que usted está en Jesucristo, el arca de nuestra salvación. Demos gracias a Dios y no se nos olvide también nosotros ser pregoneros de justicia para que más puedan entrar a Jesucristo, vivir en Él, cenar con Él y Él con cada uno de ellos, al igual que con nosotros. Oremos al Padre Celestial. Mi Dios, te damos gracias, Padre, porque nos enseñas grandes cosas y maravillosas que están en tus designios, Padre, revelarnos a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por la vida de Noé. Gracias, Padre, por la vida de cada personaje que nos dejan una enseñanza, una edificación para nuestro ser, para imitar su fe, para imitar sus pasos, para imitar, mi Dios,
todas esas acciones que bendicen tu nombre y que mi Dios, con las cuales tú te agradas, y que cada uno de nosotros podamos hallar gracia para el oportuno socorro por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, mi Dios, porque hoy podemos estar aquí habiendo recomenzado, habiendo recibido esa nueva oportunidad de vida, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga, y qué bueno que ya está dentro del arca, Jesucristo, nuestra arca.